Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a este lanzamiento de libros de investigación de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana. Este lanzamiento se está realizando el día de hoy, viernes 11 de abril de este año 2014, y les damos la bienvenida a este auditorio Aurelio Arturo de la Biblioteca Nacional de Colombia. Queremos saludar a todos los miembros que hoy nos acompañan, a los directivos de la Corporación Universitaria Republicana, el señor Gerardino Vivas, que es el rector encargado, y el doctor Alejandro Castillo, que es el vicerrector académico. También saludamos a cada uno de los decanos de la Corporación Universitaria que nos acompaña el día de hoy. Saludamos también a los miembros del área administrativa y a todos los invitados especiales que hoy los dos autores de los libros pues invitaron para esta ceremonia. Queremos, antes de comenzar este evento, darle la bienvenida e invitar al doctor Gerardino Vivas, el rector encargado de la Corporación Universitaria Republicana, para que haga unas palabras introductorias y así empecemos esta ceremonia. Así que un aplauso para él, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes para todos los asistentes y los invitados especiales, a los decanos de las diferentes facultades de la Corporación Universitaria Republicana, y especialmente destacando a dos invitados especiales, que es la arquitecta Karen Oval de la Universidad del Congreso de Argentina, que se encuentra acompañándonos, así como la licenciada Andrea Hassen, secretaria de Relaciones Internacionales de la Universidad de Concepción de Uruguay, y todos los demás invitados especialmente. A nombre de la Corporación Universitaria Republicana, de nuestro fundador, el doctor Gustavo Tejía Riaño, y la doctora Lidia Cristina Fandiño Grisales, quienes son los que han trabajado para que la Corporación Universitaria llegue a donde está, y para que nuestros invitados especiales sepan que la universidad apoya totalmente todo este tipo de eventos y todo este tipo de investigaciones. Nuestro señor rector, el doctor Gustavo Tejía Fandiño, también les hace un cordial saludo y me ha delegado para que les haga unas palabras de bienvenida. Muchas gracias nuevamente por haber venido. La Corporación Universitaria Republicana, con 15 años de fundada, hemos visto que hemos llegado lejos, pero con dos concepciones bien definidas: una, las directivas, y dos, los profesores invitados, y especialmente la oficina de investigaciones a cargo del doctor Rodrigo Plazas, que no lo veo en este momento. Doctor Rodrigo, bienvenido. Usted es uno de los artífices de todas estas investigaciones y de esto que vamos a celebrar el día de hoy: las pymes colombianas y las TIC, panacea o ilusión. Ya lo leí del doctor J.R. Fuentes. Entonces, quiero nuevamente agradecerles haber aceptado la invitación, y quiero felicitar nuevamente al doctor Fuentes, que es quien está lanzando su libro esta tarde. Sin más preámbulos, empecemos. Muchas gracias nuevamente, y un saludo muy especial de la Corporación Universitaria Republicana. Muchas gracias. Bueno, queremos saludar también enormemente al maestro José Luis Díaz Granados, quien nos acompaña el día de hoy en el auditorio. También queremos saludar al doctor Manuel Guzmán. Él es columnista del diario El Tiempo y estará haciendo una presentación de uno de los libros más adelante, al igual que el doctor Fabián Acosta, profesor asociado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Ya más adelante los estaremos conociendo más a fondo. También queremos recordarles que los lanzamientos del día de hoy es de dos libros. Uno se llama Las pymes colombianas y las TIC, panacea o ilusión, escrito por el docente investigador de la Corporación Universitaria Republicana, Ricardo Puentes, y el siguiente libro es Actuales políticas de lucha contra la pobreza en América Latina, protección social del mercado, escrito por el docente William Moreno, también docente investigador de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Sin más preámbulos, los invito a que se pongan de pie para escuchar el himno nacional de la República de Colombia. Muchas gracias. En surcos de colores, el bien
Muy bien, a continuación escucharemos el himno de la Corporación Universitaria Republicana. Corporación Universitaria Republicana de la Nación, con el escudo en la democracia, siempre adelante en el pabellón. Las juventudes estudiantiles marchan triunfantes al nuevo sol. Las juventudes estudiantiles marchan triunfantes al nuevo sol. Fuente de ciencia nos dio Pitágoras al arquetipo del creador. Siempre adelante las libertades al hemisferio multicolor. Fuente de ciencia en el infinito, cátedra libre con nuestra voz. Siempre adelante las juventudes con las ideas que dio Platón. Somos la isla en la democracia, demos el sabio el pensador. No dio el derecho a la democracia, griego principio del pensador. No dio el derecho a la democracia, griego principio del pensador. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Bueno, antes de continuar quiero presentarme. Mi nombre es Arley Tafur, soy el director de la emisora de la Corporación Universitaria Republicana, Republicana Radio. En este momento estamos transmitiendo este evento en vivo a través de streaming y posteriormente ustedes podrán encontrar el video en nuestro canal o nuestra cuenta de YouTube, Republicana Radio. Antes de conocer estas publicaciones que se han realizado con mucho esfuerzo, pero también con un punto académico importante y fundamental, queremos dar un espacio para la cultura y para la música, y para eso, pues una intérprete bogotana que ha explorado los campos musicales del piano, la voz, la musicoterapia y la composición, Jennifer Ángel Romero, quien realizó sus estudios de piano en la Escuela de Música y Audio Fernando Sor, nos deleitará con inicialmente dos piezas musicales. La primera se llama Para Elisa, del compositor Ludwig van Beethoven, de Bonn, Alemania. Escuchemos esta hermosa interpretación. Muchas gracias.
Muy bien, también escucharemos la barcarola veneciana del compositor Felix Mendelssohn de Hamburgo, Alemania. Jennifer Ángel Romero por esa fantástica interpretación. A continuación, el señor Manuel Guzmán, columnista del diario de circulación nacional El Tiempo y director de KLN Red, Clima Forum Latinoamérica Network, la red de la generación del cambio climático, hará la presentación del libro Las pymes colombianas y las TIC, panacea o ilusión. Este libro fue escrito por el docente investigador de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana, Ricardo Puentes. Recibamos pues con un aplauso al señor Manuel. Bueno, muchas gracias. Quiero decir una palabra sobre el autor del libro antes de referirme brevemente al libro. Cuando yo tengo que comprar un computador o un nuevo teléfono, cosa que no ocurre muy frecuentemente, lo primero que hago es llamar a Ricardo para que me cuente si esa compra que yo voy a hacer corresponde más o menos a la última tecnología, o por lo menos no a una tecnología tan atrasada. Y él responde con certeza y con exactitud tecnológica cada vez que yo le hago una pregunta de esta naturaleza. Un día
él me sorprendió con una metodología docente que él aplica con sus estudiantes y que consiste en evitar el copy-paste. Yo le pregunté, ¿cómo haces tú para evitar el copy-paste? Que los estudiantes no copien y peguen, y entonces él me dice, yo los pongo a escribir a mano. Entonces le presentan sus exámenes a mano y con esto evita el copy-paste. Esta es la persona que hoy escribe sobre la presencia de las tecnologías de información y comunicación en el contexto de las pymes. En el libro hay algunas cosas que a mí me gustaron mucho. Primero, el hecho de que se publique un libro sobre un sector muy importante de la economía nacional, que son las pequeñas y las medianas empresas. Me parece que cualquier reflexión que se haga sobre este sector apunta a fortalecer el sector más necesitado, no solamente de tecnologías de comunicación, sino de apoyo de toda la población. Y él relaciona en este libro la manera como la civilización ha venido asimilando la Internet y cómo eso se relaciona con los niveles de desarrollo y particularmente con salir de la pobreza o con los indicadores de pobreza, y llega a la conclusión de que no hay una proporcionalidad directa entre un mayor uso de Internet y un repunte en el sentido de descender en nuestros niveles de pobreza colectivos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué a medida que ganamos en tecnologías de información y ganamos en presencia y en cobertura de Internet en casi todos los espacios nacionales, no salimos de la pobreza? Después relaciona esto con las pymes y dice que las pymes tampoco han asimilado suficientemente el enorme potencial que les representa el manejo de la información en Internet y que se encuentran rezagadas con respecto a muchos de los países de América Latina. Él deja flotando en el ambiente un tema que a mí me parece que se relaciona también con el tema de la enseñanza del inglés y con el tema de la educación, ahora que acabamos de conocer el no honroso último lugar de nuestros estudiantes en las pruebas PISA. ¿Por qué ocupamos este último lugar en las pruebas PISA? Porque los estudiantes no saben pensar, porque tienen dificultades para las habilidades básicas que se necesitan para entender la complejidad cada vez mayor de un mundo, y porque se dedican simplemente a pasar las notas, muchas veces ayudados por el copy-paste a que Ricardo bien contrarresta con su metodología docente. Entonces, pensé yo que este rezago de la tecnología o este interés por estar en el último teléfono celular, en el último computador, no necesariamente corresponde a un interés por el conocimiento, sino a un interés por la tecnología misma, por la magia, por decirlo de alguna manera, de estas cosas tecnológicas que hoy nos abruman. Cuando nosotros vemos que los estudiantes saben inglés, y si hiciéramos una prueba hoy, encontraríamos que hoy los estudiantes saben mucho más inglés que hace 20 o 40 años. Saben inglés, pero no saben ir al conocimiento con el enorme potencial que les representa el inglés. Saben internet, tienen el último teléfono,
pero no tienen la posibilidad de avanzar hacia el conocimiento y mucho menos hacia la cultura apoyado por estas nuevas tecnologías. Esa es una reflexión que a mí me surge cuando leo el libro de Ricardo, en el cual encuentro no solamente un análisis de lo que significan las tecnologías de comunicación en las pymes, sino un análisis del propio juego de las pymes, del propio papel que cumplen o que deberían cumplir mejor las pymes en el contexto de la economía nacional y también en el contexto de una nueva cultura que cada vez pretende independizarse más y democratizarse más desde los sectores pequeños de la población y de las pequeñas economías. El libro tiene una foto en la portada que hace relación a esto, y es una foto que dice: con internet menos pobreza y más trabajo. Llama la atención desde su propia portada en la relación que hay o en la relación social, en el papel social que cumplen las pymes en la sociedad. Como me dieron entre 10 y 15 minutos, pienso que ya van como 9, voy a terminar diciendo que es un libro pequeño, bonito, bien editado, bien escrito, y que termina haciendo gala al famoso refrán que dice que lo bueno, si breve, es 2 veces bueno. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Manuel Guzmán. A continuación, entonces, escuchemos las palabras del propio escritor, aquel que plasmó todas estas ideas después de un arduo investigador. Este docente de la Corporación Universitaria Republicana es muy bien conocido por, como bien lo decía el señor Manuel, esas técnicas que usa para alentar a los estudiantes a generar más conocimiento a través de unas herramientas diferentes a las tecnológicas, pero teniéndolas siempre en cuenta. Escuchemos pues al profesor Ricardo Puentes, docente investigador, acerca de su libro, Las pymes colombianas y las TIC, panacea o ilusión. Profe, adelante. Un aplauso para él. Muchas gracias a Manuel por sus palabras y descripciones que debería tener por allá escondidas, las sacó público. Si bien es cierto, mi profesión es de administrador público, no tengo formación como ingeniero o algo así como se pensaría. Me he venido formando en las cuestiones de las tecnologías y las informaciones y las comunicaciones por pura afición. Todos los que me conocen saben que soy perfectamente afiebrado a este tema, me gusta mucho, y en la actualidad pienso yo que Internet en lo personal es algo mágico, donde encuentra uno lo que quiera. Quiere ir al desierto del Sahara, o si quiere ir al Museo del Louvre, una gran biblioteca. El problema es lo que estamos haciendo con ello. Sí, estamos consumiendo las últimas tecnologías, pero uno ve cómo los estudiantes utilizan, y las encuestas lo dicen aquí en Colombia, para chatear, para mirar videos, y son 3 o 4 cosas que se hacen y uno no puede creer que un aparato de estos, donde se ha invertido tanto conocimiento, se esté usando de una forma tan simple y tan rústica. Pero no hablemos de lo que pasa con las personas, sino también con lo que sucede en las pymes. Es muy pobre lo que está sucediendo acá. Si bien es cierto que en el libro yo hago una pequeña reflexión o traigo a colación lo que han venido desarrollando algunos pensadores cuando empezó a desarrollarse el Internet, en donde algunos miraban que la Internet iba a ser el coco, que iba a ser el gran hermano, que iba a estar espiándonos, persiguiéndonos, y que iba a saber todo lo que iba a pasar. Ellos decían que iba a pasar eso. Creo que algo así está sucediendo en la actualidad. Y otros que pensaban que la Internet simplemente iba a ayudar a acabar las brechas de la pobreza, que iba a ser un mundo mejor y más feliz. Pienso que está sucediendo más lo primero que lo segundo.
El aprovechamiento que se le está haciendo, que se le está dando a la internet es muy mínimo en el país, y lo que hacen las pymes es muy poco. Lamentablemente estoy trabajando en el libro, lo escribí en los últimos 2 años, me dediqué de lleno al trabajo del libro. Fueron 2 años arduos, pero fueron 2 años de un sueño que empecé hace más de 11 años a trabajarlo, en el sentido en que, como les comentaba a ustedes, por esa curiosidad por las tecnologías de la información y las comunicaciones, en el año 2000, en el gobierno de la época, desarrollaron un programa que se llamaba Proyecto Inteligente. Este proyecto del gobierno aspiraba en 5 años a tener 25.000 colombianos expertos en tecnologías de la información y las comunicaciones, tal y como hizo la India, que fue lo que le permitió desarrollarse y convertirse en una potencia en ingenieros y en tecnologías de la información y las comunicaciones. En forma algo ilusa, yo fui uno de los que se presentó a ese programa. El programa, palabras más, palabras menos, rápidamente, consistía en que aparecían una cantidad de escuelas de capacitación, el gobierno le daba subsidios por cada estudiante, por cada computador, por cada programa, y empezó a los primeros 5.000 colombianos. No pasaron 9 meses cuando la mayoría de las entidades se declararon en quiebra, desaparecieron llevándose en unos grandes botines. Yo les digo que ese fue el agroseguro de ingreso seguro de la época, y quienes nos quedamos, que estábamos pretendiendo formarnos, nos quedamos con unos pagarés que nosotros le habíamos endosado en Conciencias, los cuales ellos se los endosaron a unas empresas de cobros. No está aquí una compañera de la universidad que durante 12 años me acompañó como codeudora, pero en mi caso, fue el de 5.000 colombianos. Durante 12 años tuvimos entidades a nombre del Estado que nos estuvieron persiguiendo hasta que finalmente nos tocó pagar unos dineros de los que no le sacamos nada. Así ha venido sucediendo a través de los tiempos, en los últimos 15 o algo más de años, desde que está la internet funcionando aquí en Colombia, en donde los gobiernos simplemente las utilizan, como pasa en la mayoría de las cosas de nosotros en este país, como botines políticos, y se desarrollan cantidad de programas en donde muchos de estos, los ve uno, están enfocados hacia las pymes. Y no es justo, por cuestiones del libro, tiendo a asistir a todos los tipos de eventos que tienen que ver con tecnologías de la información y las comunicaciones, que hacen no solamente Cámara de Comercio y innumerables universidades, sino el mismo ministerio. Asisto a casi todas las que yo puedo ir, y no es justo que vaya uno y vea en sitios como la Cámara de Comercio un escenario donde hay 1.000, 1.200 empresarios de pymes, y están todo el día, sí, hay aperitivos, hay almuerzos, hay una serie de cosas, y una serie de conferencistas que dan unas charlas, que muchas de esas yo me jacto de saber y tener conocimiento sobre tecnología de la información y las comunicaciones. Hay charlas que yo no las entiendo, y no es justo que un empresario que esté ahí sentado tratando de pensar en algo realmente sobre las pymes o el internet, es como en un juego. La idea con este libro es poner en claro una serie de situaciones. Creo que sobre pymes se ha escrito mucho, sobre tecnologías de la información y las comunicaciones también, pero sobre las dos situaciones no se ha escrito. Entonces creo que es un libro, si bien es cierto es pequeño, pero creo que es sustancioso. El libro está escrito, pensado no solamente como un medio de información y de crítica, sino también como una herramienta de consulta para las universidades o para las personas que estén interesadas en el tema. Entonces también fue pensado en eso, como una herramienta académica, una herramienta de consulta, y digamos que, si bien es cierto, hay una crítica a lo que está sucediendo con la internet, en el sentido de lo que comentaba Manuel, de lo que sucede en países como los nuestros. Yo no dudo que la internet, lo digo para mí, es mágico, a mí me encanta, es una belleza, puedo pasarme las horas completas ahí, pero de ahí a que los gobiernos digan que con esto se va a acabar la pobreza, que va a haber más trabajo y oportunidades,
y que con ellos se construye la paz. Es un desfase y son desaciertos. La Internet es una herramienta que nos debe servir a nosotros y que se le debe sacar el suficiente usufructo, siempre y cuando sepamos para qué es y para qué nos sirve. Lamentablemente, los datos y estadísticas que manejo acá, no solamente trabajo con las estadísticas del Estado, del gobierno, sino que hago comparaciones con entidades internacionales, y creo que no se necesitan hacer estudios científicos ni en profundidad para que todos sepamos lo que dicen los datos. El Internet en Colombia es de los más malos, la telefonía en Colombia es de las más malas, y los costos somos de los países de los que pagamos más. Y yo creo que eso no se necesita hacer una investigación en profundidad, porque todos sufrimos esos efectos. Entonces, este sueño de hace más de 11 años, y que bien le doy las gracias al gobierno por haberme, digamos, impulsado a escribirlo, porque también forma parte ese impulso que me dieron ahí para colocar esto en manos del público y que conozcan un poco sobre esto. Me siento muy complacido y halagado cuando el libro lo conocí, lo vi, y bueno, ya está el libro, listo, muy bonito. Pero realmente este ejercicio de lanzamiento me he dado cuenta que es el parto. Bienvenido sea, agradezco de antemano, y en lo personal quiero decir que este libro no lo hubiese llevado adelante si no hubiera sido por el apoyo de la Corporación Universitaria Republicana, en la cual estoy vinculado como docente investigador. El texto yo ya había trabajado con algunas otras entidades y lo había presentado la idea, pero no tuve el apoyo. La corporación me dio la idea, el apoyo, y ante todo, siempre lo digo y me gusta gritarlo a los cuatro vientos, lo importante es que me da tiempo para trabajar, investigar, en la medida en que, a diferencia de algunas otras entidades, no me tienen amarrado a un escritorio y a una oficina cumpliendo un horario, porque las oficinas y los horarios matan la creatividad, y la mayoría de las buenas ideas, aunque no lo parezca, aparecen en los cafés, en los tintos, en las calles y en las conversaciones cotidianas. Ahí es donde aparece la creatividad, pero las oficinas la matan. Entonces aprovecho para darle las gracias a la corporación por esto, y los otros agradecimientos están al interior del libro. A quienes lo adquieran o tengan la oportunidad sabrán que de corazón hay muchas personas a las que le tengo deuda con este libro. Muchas gracias. Muy bien, si de pronto ustedes quieren conocer más acerca de los trabajos que hace el profesor Ricardo Puentes, los invito a que escuchen Republicana Radio. En esta emisora el profesor tiene un programa de investigación también de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, gracias al aval no solo de la facultad sino de la universidad. Se llama Mundos Sin Fronteras, y allí pueden escuchar todo lo que el profesor realiza usando el Internet para bien, no como muchas otras personas que lo usan para el mal. A continuación escucharemos una nueva intervención musical por parte de Jennifer Ángel Romero, y en esta oportunidad nos va a deleitar con una interpretación llamada La Pièce Vive del compositor Jean Tiersen de Francia. Los invito a que cierren sus ojos y se dejen llevar por la música. Muchas gracias.
ahora escucharemos la canción Comme Technique de Un autre était l'après-midi, banda sonora de la película Amélie, también de ese compositor Jean Tiersen de Francia. Y finalmente escucharemos Nocturno, ópera número 9 de Federico Chopin, este compositor es de Polonia.
Jennifer Ángel Romero. A continuación escucharemos las palabras del doctor Fabián Acosta, profesor asociado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, quien hará la presentación oficial del libro Actuales políticas de lucha contra la pobreza en América Latina, protección social del mercado. Este libro fue escrito por William Moreno, docente investigador de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana. Recibamos también con un fuerte aplauso al doctor Fabián Acosta. Buenas noches, muy complacido de estar aquí, muy agradecido con William porque hace algunos años, ya bastantes, estuvimos en la posición de profesor y estudiante y pues gracias a la vida hoy esta relación importante que establecemos cuando conocemos el mundo, nos formamos, profesionalizamos, de alguna manera se invierte. He aprendido del libro de Julia muchísimas cosas y creo que es una investigación que tiene la fortuna, como tal vez el libro que anteriormente fue presentado, de auscultar problemas del cambio, de la transformación social presente, que muchas veces no vemos con detalle. Y al no ver con detalle, pues seguimos en el discurso crítico, pseudocrítico, en la valoración de los fenómenos políticos y económicos, seguimos, como decimos popularmente en Colombia, echando globitos. O sea, generalizamos y no somos capaces de percibir la situación concreta que sucede y por lo tanto de aportar al conocimiento y de ahí de aportar a las políticas y por supuesto a las transformaciones sociales. En la presentación de este libro hice una breve reflexión sobre la categoría de pobreza. Es una categoría atávica del sistema social moderno. No solo del moderno, porque de la pobreza se habla desde la antigüedad. Recordemos el famoso Tratado de Política de Aristóteles. Y la cuestión de la pobreza y la riqueza son dos como extremos de un péndulo, dos polos que permiten comprender las inclinaciones sociales y la variedad de formas que las sociedades toman tanto en su vida práctica económica como en su vida política. Sin embargo, recuerdo mucho una anécdota que tengo un libro sobre democracia escrito hace años, en la que se daba cuenta de la manera como el médico Galeno describía erupciones en la piel de algunos habitantes de una ciudad griega que por obra de la escasez tuvieron que irse a los montes más cercanos a comer cuanta planta o cuanta rama parecida brotaba de la tierra y muchas de ellas eran tóxicas. Pero esa anécdota solo contaba el hecho de que los ricos de aquellas ciudades en las épocas de escasez de alimentos corrían a robar lo poco que tenían los pobres y cuando ya no había más de donde tomar, pues tenían que ir a las montañas a alimentarse de una manera pues, casi que salvaje. Eso no sucedería en una sociedad como la de ahora. La diferencia entre riqueza y pobreza en la antigüedad pues era una diferencia realmente mínima, no había opulencia, en la antigüedad no se opulenta. Hubo ciudades opulentas en la antigüedad, pero no fraternas. La modernidad capitalista genera dos atavismos fuertes que son el de la riqueza y el de la pobreza. Riqueza extrema, pobreza extrema. Y todas las líneas que demarcan la relación entre riqueza y pobreza, desde la pobreza media, la pobreza generalizada, una sociedad como la colombiana, por ejemplo, una ciudad como la ciudad de Bogotá es una ciudad atravesada por pobres. Si uno quisiera describir a Bogotá es una ciudad donde los pobres están caminando, recorriendo de arriba abajo todo el día en toda dirección de la ciudad.
los espacios donde se encuentra la opulencia, donde está la riqueza, son espacios muy caracterizados, sino son un porcentaje alto del espacio de la geografía urbana. De la pobreza se ha ocupado la política desde el siglo XIX, desde el siglo XVIII. En el siglo XIX se le llamaban a las políticas contra la pobreza políticas para pobres. Eran políticas un poco clave caritativa para mantener el riesgo social controlado y permitir de alguna manera ese desborde maquínico de la emergencia industrial del capitalismo, que botó mucha gente a la calle, ¿no? Y que formó las ciudades modernas. No voy a recordar todo lo que he planteado aquí, pero creo que el punto más sensible para el caso de América Latina es el hecho de que en América Latina el debate sobre la pobreza, la acción sobre la pobreza, ha sido una acción que ha tenido unas transformaciones significativas en las últimas 2 décadas, particularmente en la última, porque han aparecido fenómenos de transformación y de cambio social muy importantes a partir, y toca decirlo aunque a muchos no guste, a partir de las transformaciones sociales que se dieron en Venezuela. Los cambios de gobierno en ese país generaron un cambio en la geopolítica latinoamericana importantísimo, reconocido por amigos y enemigos. Ese cambio hizo que el papel de los Estados Unidos se transformara también en la relación con los países del subcontinente, y aparecieron otros llamados gobiernos progresistas. No quiero decir que esos gobiernos hayan acertado en todo, ni mucho menos, pero que sí han hecho la tarea importante en el caso de Brasil, por ejemplo, en el caso de Argentina, en cierta medida, en el caso de Uruguay, de ponerle coto en algunos casos a la crisis generalizada que produjo la emergencia de la mentalidad gubernamental neoliberal que apareció con la dictadura de Pinochet en Chile por allá a principios de los años 70. Llevamos ya, son 3 décadas largas de neoliberalización de los gobiernos y de lucha contra ello en términos de gobierno, 10 años también largos. La virtud de este libro es ponernos en sintonía con esas tensiones y lograr mirar que se han venido transformando por obra no solamente de las transformaciones globales que ya son evidentes, en las cuales estamos todos montados, sino específicamente porque las luchas sociales también han generado la posibilidad de que incluso desde la óptica misma de las políticas aplicadas en clave neoliberal se transformen también ciertos enfoques y ciertas prácticas que apuntan ya no solamente a focalizar en términos tradicionales para sencillamente contener riesgo, sino en cierta medida para dejar entrar algo de oxígeno en la solución de problemas gravísimos como se tiene una sociedad como la colombiana en términos de pobreza. Creo que William acerta en presentarnos esos cambios, sobre todo lo que ha sucedido en los últimos 5 años, y cómo la banca multilateral, cómo las instituciones financieras internacionales y los gobiernos de distinta clave, tanto los progresistas como particularmente los gobiernos que han conservado, digamos, el espíritu casi impoluto de las políticas neoliberales, como en el caso de Colombia, han tenido que de todas maneras adaptarse a las transformaciones y producir algunos giros significativos en la política económica. Termino diciendo esto para motivar la lectura del libro. Es un libro que vale la pena leer, es un libro que nos va a situar de manera muy concreta en lo que está sucediendo hoy. Creo que trabajos de investigación de este tipo nos ayudan a mirar lo que llamó un filósofo contemporáneo ya fallecido, los dispositivos de la biopolítica. La biopolítica entendida no como esa categoría fantasmagórica y un poco alucinante que hemos leído en los 20 últimos años en mucha literatura, sino la biopolítica
comprendida como la pulsión de las fuerzas sociales, la pulsión del poder, las transformaciones de la fuerza de trabajo y de las fuerzas esenciales del hombre, como las llamó Marx. La biopolítica entendida como la manera en que la economía, la teoría económica, la economía política produce el gobierno de la sociedad y produce los dispositivos de gobierno sobre la sociedad, y en esa medida para todo aquel que siga soñando de algún modo en las transformaciones sociales que acaben con esos atavismos de la riqueza y la pobreza, el libro inspira muchísimas ideas y nos lleva a comprender muchísimos de los problemas contemporáneos de sociedades como la colombiana. Por eso, de todas maneras, de nuevo, me haya invitado a hacer esta presentación y los invito a todas y todos a leer esta presentación. Muchas gracias al doctor Fabián Acosta por su intervención, y a continuación escucharemos las palabras del docente investigador William Moreno López, autor precisamente del libro Actuales políticas de lucha contra la pobreza en América Latina, protección social y mercado, un docente también que nos ha colaborado en varias oportunidades en nuestro medio de comunicación institucional, que también valoramos mucho, y hoy pues le damos un fuerte aplauso por eso. Muchas gracias. La importancia de la definición conceptual de la pobreza se pudo mirar, evidenciar con el debate que se suscita durante los años 90, especialmente jalonados por el profesor Julio Bolvinic en la Universidad del Colegio de México. Definir conceptualmente la pobreza es fundamental porque a partir de la definición se establece el patrón de medida con que habrá de ponderarse, y a partir de ello se establecen las políticas con que habrá de confrontarse. Peter Tausend, uno de los investigadores sobre el fenómeno social, planteaba que para el economista era muy difícil definir la pobreza por cuanto no podría llegar a comprenderla totalmente, por cuanto el economista no vive en la pobreza, dice Peter Tausend. Por alguna circunstancia vivencial puedo decir que sí tengo una aproximación a la comprensión de la pobreza, y con esto anticiparles que metodológicamente el trabajo de campo de esta investigación se empezó mucho antes de haber emprendido la investigación. Bien, la pobreza entendida en sentido amplio como insuficiencia material para la satisfacción de una o más necesidades básicas define hoy al 28.8% de la población en América Latina. Según las estimaciones consignadas en el informe de la CEPAL en su anuario Panorama Social del 2012, la pertinencia de tan alta tasa de pobreza, a pesar de la importancia que el propósito de su reducción reviste luego de la proclamación de los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio en su cumbre del año 2000, demanda la revisión y análisis de las políticas y programas con que hoy se confronta este flagelo social. Ese es el ejercicio que aborda el libro objeto de esta presentación. Si bien la pobreza de gran parte de la población constituye un rasgo histórico en América Latina, el conjunto de reformas económicas estructurales que se implementaron en los países de la región desde mediados de los años 80 como condición impuesta por los organismos multilaterales tras la crisis de la deuda externa, configuró un modelo económico que, consecuente con las necesidades de rentabilidad del gran capital, indujo un proceso de acelerado empobrecimiento para amplios sectores sociales. Durante los años 70, dos hechos muy destacados determinaron la reconfiguración del escenario capitalista mundial. Por una parte, inimaginables invenciones y avances científico-tecnológicos como la informática, la telemática, la cibernética, la robótica, la biotecnología, revolucionan los procesos de producción que generan un inusitado incremento de la productividad. Por otra parte, se produce el arribo al mercado internacional de los países asiáticos, con China a la cabeza, con una productividad intensificada y en presencia de mayor número de países oferentes. La competencia se agudiza y presiona los precios a la baja, hecho que da lugar a la reducción de la tasa de ganancia con que irrumpe la crisis capitalista en aquella década.
En este contexto, la crisis de la deuda externa aparece como una oportunidad para el emprendimiento de nuevos negocios que contribuyan a la recuperación de la rentabilidad del capital, perspectiva desde la que apunta la condicionalidad impuesta por los organismos internacionales a los países de la región. En esta lógica se explican las políticas con las que se puso en marcha el ajuste estructural que simultáneamente generó una acelerada dinámica de empobrecimiento. El control de la inflación, que busca preservar el valor de los activos financieros, se afrontó por la vía del recorte de la demanda agregada, esto es, reducción del ingreso mediante la cesación de puestos de trabajo, la apertura económica y comercial para permitir la entrada sin aranceles de los excedentes de producción de los países industrializados, dejó sin opción de competencia a muchas empresas nacionales que debieron ser liquidadas para dar paso a un proceso de desindustrialización e incremento del desempleo. La flexibilización laboral, dirigida a reducir los costos del trabajo y motivar la inversión, redundó en la tercerización del empleo, aumento de los periodos de prueba, eliminación del pago de horas extras, discrecionalidad para el despido, deslaboralización del trabajo y en general aumento del desempleo, el subempleo, la informalidad y la precarización de las condiciones laborales. La privatización de las empresas públicas sustentada en la mayor eficiencia de la iniciativa privada comporta en realidad la posibilidad de promisorios negocios para el gran capital privado, en tanto que expropia activos estables, rentables y fuentes de empleo estable. En cuanto a la política fiscal, esta viró hacia una tributación regresiva que, orientada por la eficaz recaudación, redujo los impuestos directos para centrarse en el cobro del consumo, en particular el impuesto al valor agregado, el IVA, con el argumento de que se trata de un gravamen neutral que no distorsiona el comportamiento de las fuerzas del mercado. Esta tendencia a la universalización tributaria contrasta con la dinámica de focalización que el modelo observa para el gasto social. Para este se eliminan los subsidios a la oferta para dar paso a la implementación de subsidios monetarios con que los individuos necesitados, previamente identificados como tales, tengan capacidad de demanda para suplir su necesidad en el mercado. En la visión de los apologistas del modelo, la pobreza no se asume como consecuencia de su dinámica, sino que se define como fallo del mercado, que ha de ser neutralizado mediante correctivos tales como los subsidios condicionados, cuya aplicación mitiga las carencias en tanto que propende por el fortalecimiento del capital humano y permite así ampliar las capacidades que posibilitan mayores oportunidades. Desde esa misma óptica, en la lucha contra la pobreza se antepone como condición el crecimiento económico, lo cual pone de manifiesto una política de protección social innegablemente residual, que desconoce el enorme costo social que conlleva la dinámica del modelo económico y por ende desecha la posibilidad de articular en él como su componente integral una política social previsiva. Desde otro ángulo, las estadísticas sobre pobreza hablan del carácter empobrecedor del modelo económico tras su implementación a mediados de los 80. Para 1990 esta se extendió al 48.3% de la población, año a partir del cual acusa una tendencia oscilante entre el 45.7% y el 43.8%, para ubicarse en el 2000 en 42.5%. Este periodo coincide con la implementación de las denominadas redes de seguridad, programas concebidos y orientados desde el Banco Mundial para atacar el flagelo de manera paliativa o remedial, pues a pesar de que su costo social era previsible, el modelo no dispuso política de protección social alguna, lo que configura su carácter meramente residual. En la actualidad los programas de transferencias monetarias condicionados, Familias en Acción para Colombia, que se expandieron a un gran número de países de la región desde finales de los 90, constituyen la materialización del concepto de políticas de lucha contra la pobreza inherente al modelo. Paradójicamente comportan una lógica keynesiana de estímulo a la demanda. En su implementación se sujeta la entrega de auxilios en efectivo al cumplimiento de requerimientos para garantizar el fortalecimiento del capital humano, asistencia escolar, control de nutrición y de salud.
La acogida de estos programas coincide con una reducción constante de la pobreza en la región. Sin embargo, la incidencia que estos hayan podido tener en ello no está certeramente determinado. Organismos como CEPAL, PNUD y el mismo Banco Mundial evitan hacer cualquier afirmación en ese sentido. Llama la atención que algunos de los países en donde se implementaron estos programas lo hicieron en un contexto de flexibilización de sus políticas de ajuste macroeconómico. Tal es el caso de Argentina, que ya citaba el doctor Fabián, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Brasil, que coinciden con aquellos en que se logró mayor reducción de la tasa de pobreza para el 2010. Para el 2013 la CEPAL indica que Brasil, Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela son los que han logrado una mayor reducción de la pobreza y la desigualdad. En contraste, países en los que prevalecen políticas de ajuste ortodoxo, como Honduras y México, registraron aumentos significativos en su tasa de pobreza. Colombia, que se incluye en este último grupo, muestra reducción efectivamente, pero con un registro inferior al promedio regional. Para el primer trimestre de 2014 su tasa de pobreza se ubica en el 30.2%, en tanto que mantiene uno de los mayores niveles de desigualdad en el mundo. La persistencia de la pobreza ha provocado que los denominados objetivos de desarrollo del milenio hayan sido modificados. Es así que ya no se habla de eliminación o de erradicación de la pobreza como se había concebido en principio, sino que esta prioridad se ha flexibilizado para quedar en una más fácil reducción del fenómeno. Y es que explicar la pobreza como simple falencia del mercado permite justificar que tal flagelo no sea prioridad. Desde una perspectiva en la que el crecimiento se antepone como primera condición que garantiza la reducción de la pobreza, no es dable esperar una amplia política pública que dé prioridad a la política social. Esta, limitada a la lucha contra la pobreza, obra como enmienda de las falencias del modelo de crecimiento a través de una intervención del Estado que, concebida desde los principios del mercado, aplica acciones meramente remediales. Aguardar el comportamiento del mercado y percatarse de la magnitud de sus fallos manifiestos en la pobreza para proceder con los correctivos que prescriben las políticas en su confrontación, induce un proceso en el que prevalece el tratamiento remedial, una intervención a posteriori que niega la posibilidad de formular políticas previsivas orientadas hacia la reducción consistente del flagelo, en tanto confirma la existencia de un procedimiento paliativo. La actual política pública de lucha contra la pobreza es marginal al modelo económico de mercado, está supeditada por él, por su lógica, no la integra, no es un componente, no lo afecta, es funcional a él, al modelo, lo preserva. Solo debe esperar el funcionamiento del mercado para corregir sus fallos. De la insuficiente ponderación del problema de pobreza hablan también los reducidos montos apropiados para los programas de subsidios condicionados. Estos en ningún caso superan el 0.5% del PIB y de manera excepcional el bono de desarrollo humano en Ecuador alcanzó el 1% en 2004. Para los casos de oportunidades en México y bolsa en Brasil, esta tasa se sitúa alrededor del 0.4% del PIB y son Colombia con un 0.09% y Costa Rica con un 0.019%, los países que presentaron la menor carga presupuestal. La exigua apropiación de recursos para la lucha contra la pobreza en Colombia no debe sorprender en un país que destina solamente el 4.1% de su PIB a la educación, decepcionante razón que explica la persistencia de una de las mayores tasas de pobreza en la región y que da cuenta de los vergonzosos resultados obtenidos en las pruebas de educación a nivel mundial. La mezquindad presupuestal en estos libros contrasta con el oneroso gasto en balas y armamentos que demanda el gasto militar, el cual ha oscilado entre el 6 y el 10% en la última década. Balas que no matan el hambre, armamentos que permiten bajas que causan temor y desplazamiento que nutre la incertidumbre y la pobreza.
En los últimos años los gobiernos de Colombia se han podido ufanar de su crecimiento económico, pero han sido menos elocuentes para explicar que este ha sido jalonado por sectores que no permiten su reflejo en el desarrollo social, que se produce a costa de sectores que no generan mayor valor agregado ni empleo de calidad, comercio, servicios, explotación minera. La exhibición trimestral de las desorbitantes ganancias del sector financiero se han convertido en un ritual obsceno que da cuenta de la concentración del dinero en pocas manos, situación que evoca la paradoja de la miseria en medio de la opulencia que desde 1936 planteara Lord Keynes y que hace añorar la materialización en este país de la eutanasia del rentista en la reforma como lo anunciara el gran economista inglés. Actualmente Colombia asiste a un proceso de diálogos encaminados al fin de un longevo conflicto armado en la búsqueda de una anhelada paz. Por las mismas razones vivenciales que me han permitido una comprensión de la pobreza, puedo manifestar la comprensión de la guerra y desde esta condición afirmar con la mayor convicción que la paz no es sencillamente la ausencia de confrontación armada. Esta concita una enorme complejidad y en su concreción la reducción eficaz de las desigualdades y la pobreza constituye un componente sustancial. La paz como estrategia para ausentar al enemigo y lograr mayor eficacia en la expoliación de los recursos es malintencionada, solamente garantiza la transformación del conflicto en un futuro inmediato. En contra de una verdadera paz, la mezquindad en el gasto social contribuye a la ampliación de la brecha social. El dinero concentrado en pocas manos es pueril y no contribuye a nada. El conocimiento que no es aplicado al mejoramiento de las condiciones sociales es inútil y en muchas ocasiones solamente nutre una pretendida vanidad intelectual. La paz requiere mayor generosidad presupuestal, demanda que el dinero sea algo más que acumulación y que se transforme en ladrillo de una vivienda, urdimbre de un vestido, pan y trabajo para todos. Una paz en que las finanzas públicas estén al servicio prioritario de las personas, el dinero al servicio de las personas, el conocimiento al servicio de las personas, de todas las personas y no de unas pocas privilegiadas, y cada persona al servicio de sus semejantes. Para terminar, resulta pertinente la reflexión que nos hiciera Nelson Mandela en la campaña "Hagamos que la pobreza sea historia" el 3 de febrero de 2005. Como la esclavitud y el apartheid, la pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos. Y erradicar la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia. Se trata de proteger un derecho humano fundamental, el derecho a la dignidad y a una vida digna. Mientras haya pobreza, no habrá verdadera libertad. Muchas gracias. La intervención del docente investigador William Moreno. Para terminar, la Corporación Universitaria Republicana y el Centro de Investigaciones tienen un brindis conmemorativo para cada uno de ustedes, para que puedan celebrar, digamos, estas nuevas publicaciones de carácter investigativo, sin antes pedirles un fuerte aplauso para las personas que intervinieron hoy en esta presentación. El brindis será tomado en el lobby de la Biblioteca Nacional, los invitamos para que se acerquen. Muchísimas gracias.